Hola, buenas tardes, somos Roll FM, bienvenidos a Tertulias Roleras con Café on Roll. Soy Balandil y seré el moderador, y os presento a nuestros contertulios. Kamen. Hola, Balandil. Jauma. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bael. ¿Qué pasa? Y Selfiden. Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a comenzar esta tertulia hablando de un tema polémico que ha surgido en varios grupos de Facebook de rol, concretamente de Dungeons and Dragons, en el que se preguntan si el máster es el enemigo de los personajes o de los jugadores. Su misión es acabar con los jugadores o crear una aventura. ¿Qué opináis, chicos? Vale, pues si quieres empiezo yo. Total, soy Jauma, ¿vale? Para que más o menos vayáis quedando con los nombres y lo vayáis identificando con las voces. Bueno, pues Balandil, yo lo que opino sobre este tema es que el máster muchas veces se le ha catalogado como un enemigo de los propios jugadores, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, conozco un caso en el que, muy concreto, también debo decir, ¿vale? Conozco a varios, en nuestro círculo de amigos, pues hay mucha gente que dirige, pero hay, por ejemplo, uno en concreto que sí que diría, que se podría decir de él, que sí que es un máster enemigo de los jugadores, porque parece que está jugando más a un juego tipo Descent, ¿no? O algo de hecho, en plan más un juego de mesa, de tablero, en el que él parece que tiene que ganar, pero es un caso muy concreto. Realmente, eso yo creo que va determinado mucho con respecto a la persona, ¿no? Y no creo que vaya con respecto a la posición de Dungeon Master. Entonces, la verdad es que yo creo que un Dungeon Master bueno, sí, tiene que ser, para que un Dungeon Master sea Dungeon Master, tiene que ser alguien que cuente historias. Al fin y al cabo, un Dungeon Master no deja de ser eso, un narrador de juego. Y Kamen, Bael, vosotros que sois unos jugadores muy habituales, ¿qué opináis con respecto a este tema? Bueno, si le parece bien a Bael, yo que soy Kamen daré mi opinión primero. Y yo lo que diría es que un máster tiene un poco de las dos cosas, ¿no? En un principio sería crear una historia, meter a esos jugadores en la historia, y una vez que se va desarrollando también es como deber del máster hacer que los jugadores se enfrenten a retos, y en ese sentido es un poco el enemigo, muy entrecomillado. Sí, claro, pero eso, por ejemplo, no debería ser, o sea, no deja de ser parte de una buena narrativa, ¿no? Que a los personajes se les planteen desafíos. Si no, estaríamos hablando de un cuento para niños o algo así, ¿no? Entonces, Y Selfiden, tú como máster muy propio, que podría decirse que eres casi en algunos aspectos, a los Gary Gigax, ¿qué opinas? ¿Máster enemigo? ¿Máster cuentacuentos? Bueno, pues como ha dicho Balandir, soy Selfiden y no me pongas títulos de Gary Gigas, por favor. Sabe aquí la gente a pensar ciertas cosas. No soy un nigromante. Quiero decir con esto, ciertamente, como dicen mis compañeros, sí es cierto que el máster tiene que poner muchos desafíos, muchas veces pueden ser letales, pero ya está en la mano de los jugadores el intentar evitarlo, o si quieren afrontarlo, asumir las consecuencias. También es cierto que hay muchos máster que conozco que bueno, o sea, básicamente se dedican a hacer sufrir a los jugadores, y si puede ser, a aburrirlos, amargarlos y destruir a sus personajes. Y Bael, ¿tú qué opinas con respecto a esto? Pues tú has sufrido varios tipos de máster, tanto a nivel, en fin, digamos, familiar, por así decirlo, de tu grupo de mesa habitual y en diferentes jornadas. ¿Tú el máster cómo lo ves mejor? ¿Enemigo o cuentacuentos? Pues
Creo que el máster debería ser. Bael, sigue. Creo que el máster debería ser enemigo de los personajes, que no de los jugadores. Creo que la función del máster debería ser crear un cuento, una historia, o llevar a cabo una historia ya creada, predeterminada, me da igual. Pero creo que su objetivo debería ser que el personaje, los personajes, no lleguen a término. Que a los Interesante. personajes todo les sea un reto, ¿vale? Nunca enemigo del jugador. Creo que no hay que haya diferencias muy bien. No tienes que enemistarte con el jugador e ir a joder al jugador, que fue un jugador X o un jugador Y. Pero sí tienes que ir a joder, en mi opinión, a los personajes. Es decir, tú como máster vas a llevar toda la parte amiga y la parte enemiga. Creo que para rolear bien como máster, tu objetivo tiene que ser que el enemigo cumpla su objetivo, sí o sí. Y para eso tienes que ser enemigo del personaje. ¿Estáis de acuerdo en eso, chicos? Sí, claro, por supuesto. Sí, claro. De hecho, creo que si el máster es enemigo de la persona, del jugador, y básicamente hace las cosas para molestarlo, o en fin, que siempre va contra él, le tiene manía, llamémoslo de cualquier manera, pues va a haber un problema importante, porque ya lo hay entre jugadores, cuando los jugadores se molestan entre ellos, se insultan y demás, y crean mal rollo en la mesa de juego. Si ya es el máster que está contra un jugador, esa persona, si está en la mesa, es porque es masoquista, o lo que debería hacer es hablar con el máster, resolver sus problemas o irse directamente. Exacto. Yo creo que entre personajes nos podemos insultar, nos podemos matar, nos podemos hacer lo que nos dé la gana. Entre personajes. Pero que mi personaje se lleve a matar con el personaje de Selfie, de Kamen, de Jauma, no implica que yo me lleve mal con ellos. Creo que en el máster debe ser lo mismo. El objetivo del máster creo que debería ser matar al personaje, pero no fastidiar al jugador. Y el jugador creo que también tiene que ser por su parte lo bastante maduro como para saber que vayan a cuchillo contra tu personaje no quiere decir que vayan a cuchillo contra ti, sino que el objetivo del máster es que gane el malo. Esa es la historia que están contando. Siempre hay un enemigo que quiere ganar, quiere hacer X. Pues esto me lleva a otra pregunta, chicos, que además me ha... precisamente... Balandil, ¿te puedo interrumpir un segundito, por favor? Por supuesto, adelante, Kamen. Que a mí me gustaría añadir que no solamente veo al Mastas como el enemigo de los personajes, sino también como su amigo cuando interpreta a un NPC amistoso que da un consejo, como compañero también, cuando interpreta a alguien que simplemente se encuentra en el camino de los personajes y lo puede acompañar y tal. Así que creo que el rol de crear una ambientación, crear una historia, abarca todos los roles de amigo, enemigo y y vamos al completo, no Claro solamente que, ser enemigo del personaje. Claro que al final, más o menos lo que yo decía en principio, que el máster debería ser un narrador de su historia o una que haya podido comprar, ¿no? Por ejemplo, en esto de los escenarios de campaña y tal, que la verdad es que para gente, por ejemplo, como por ejemplo puede ser mi caso, que somos bastante inexpertos en el masteo y tal, viene muy bien, ¿no? Es decir, vale, pues alguien ya se ha molestado en crear una historia y una trama y ese tipo de cosas, pues la verdad que se pueden agradecer como material y que una trama al final de una partida de rol no deja de ser como el que lee un libro, ¿no? Y tú o ve una película, ¿no? Que siempre decimos lee un libro, bueno, pues también ve una película o ve una serie. Que no deja de ser una historia en la que a los personajes se les presenta un desafío X y que tengan que superar, o no tiene por qué ser un desafío, a lo mejor simplemente hay partidas de rol que son más narrativas, ¿no? Que también tenemos muy de ideas regalo en la mente y tal, o Pathfinder y todo este tipo de juegos. Hay partidas de rol que simplemente se dedican a la narrativa y hay veces que ni siquiera hay tiradas de dados de por medio, ¿no? Entonces, no debería de ser... O sea, lo importante aquí es pasárselo bien y divertirse, porque no deja de ser un juego. Y salir de eso y plantear, como dijo Selfie, de malos rollos y tal,
eso al final a quien le interesa. Yo no lo veo tan así, porque tú lo comparas el rol como un libro o una película. Un libro o una película siempre la lleva a término, siempre empieza desde el principio hasta el final. Creo que el rol es más como un juego de mesa o un videojuego. El final puede ser el final de la historia o el final de tu personaje. Si el máster es cuentacuentos, va a proteger a los personajes para que lleguen al final. Vaya la historia desde el principio al fin. Y creo que no todas las historias deben de llegar a fin. O no todas las historias tienen que ser el fin predeterminado. Si el máster es enemigo del personaje, el fin se abre a muchos finales diferentes. Llegan todos, no llega ninguno, llegan unos cuantos. A algún jugador le ha costado varios personajes llegar al final. Pero si el máster es cuentacuentos, siempre se llega al final. Y siempre se llega al final preestablecido y predeterminado. Y creo que eso puede matar un poco la emoción del rol y del juego en sí. Bueno, porque también. sabes que a fin de cuentas siempre va a ir bien. No tiene por qué. De hecho, tú mismo has dicho, un jugador puede perder varios personajes durante el recorrido y eso no es terminar bien. Entonces, lo que sí que creo es que el máster, su objetivo también a nivel personal, como para... a nivel de jugador, el objetivo de quedar para jugar a rol, ¿cuál es? Pasárselo bien, ¿no? Y interpretar a sus personajes y tal. Pero ¿cuál es el del máster? ¿No? El del máster, yo diría que es narrar su historia, la historia que le quiere contar a los jugadores, ¿no? Entonces, si él tiene un final planteado que cree que va a gustarle a sus jugadores, no veo por qué no iba a presentarles ese final, ¿no? Pero también es verdad que si los jugadores pues se vuelven tercos y dicen que no, que yo no quiero matar al dragón y salvar a la princesa, que yo quiero matar al dragón y a la princesa porque su padre me cae mal, pues no veo por qué no deberían de hacerlo, ¿no? Pero que el Dungeon Master, yo creo que su objetivo también es pasárselo bien contando su propia historia. No tienen por qué los jugadores llegar y reventarle la partida diciendo, sí, pues nada, está el dragón y la princesa, ¿qué vaya a hacer? Y dice, pues me voy de taberna y que le den a la princesa. Pero bueno, eso también forma parte de un compromiso que tiene que establecerse a la hora de jugar la partida. Uno o bien lo habla antes con sus jugadores o no sé, vamos, que tiene que estar muy claro ese compromiso entre, oye, aquí vamos a intentar respetar esta historia, o bien en plan tenéis carta blanca. Eso es algo que se debe hablar antes. Sí, no, pero es que la carta blanca no está nada mal, porque después pueden ocurrir repercusiones, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que yo he puesto del dragón y la princesa. Dicen los jugadores, me niego a rescatar a la princesa y se queda en la torre. Y dicen, vale, pues entonces su padre el rey, que fue el que te mandó la misión, pues ahora va a ir a por ti, por ejemplo, ¿no? Entonces está esa causa-efecto de... También depende del tono de la historia. ¿A qué te refieres con el tono de la historia? Que a lo mejor no vas a pasártelo bien. Si por ejemplo vas a jugar vampiro en quinta, o por ejemplo a Shuru, a Cthulhu, o como lo quieras llamar, los personajes no se lo van a pasar bien. No van a... Y los jugadores en consecuencia tampoco, o sea, se lo puede pasar bien. Pero tú sabes que tú vas a tu personaje caiga en la locura, se suma en la ruina más absoluta, seguramente eso fallezca. Entonces, claro, en esas partidas que son más letales, en esas partidas en las que tu personaje se puede ir fácilmente al hoyo, pues seguramente el máster sea mucho más inquisitivo y vaya mucho más en contra, como decía Bael, de los personajes, que vaya a buscar su muerte. Hay otras partidas que, por ejemplo, sí que es cierto que hay varios másters más narrativos que quieren llevar su partida hasta el final y que los jugadores del principio sobrevivan hasta el final para ver la aventura completa. Suelen ser máster mamás. Suelen ser máster que, aunque los jugadores tengan muy, muy difícil, estamos metiendo ya términos peligrosos. Ese es otro tema a tratar, ¿eh? Sí, bueno, vamos a dejar, a ver, Bael quiere intervenir, a ver.
A lo que yo me refiero es que nos centramos mucho en que el máster tiene que contar su historia. Y como tiene que contar su historia, vamos a utilizar distintos personajes si morimos, o vamos a protegerlos, o tal, ¿no? Pero creo que el porcentaje que le corresponde al máster es el 40% de la historia. Es decir, nada de lo que se hace ahí se puede hacer sin un jugador. Y la mayoría de las cosas se modifican, y en el 80% de los casos, y los másters que haya por aquí me pueden confirmar o desmentir si me equivoco, en el 80% de los casos nunca los jugadores eligen la opción que estaba planeada. Es decir, los jugadores siempre modifican la historia, siempre la transforman, siempre la cambian. Entonces, como máster yo puedo tener una historia súper definida con un final X. Los grandes héroes llegan, derrotan al rey demonio, salvan al mundo y viven felices y comen perdices, salvo los que mueren durante el combate del rey demonio, que tendrán estatuas cargadas de oro y serán leyendas. Bien, ese es el final previsto. ¿Qué tiene de malo que el final sea que gana el rey demonio? Que los jugadores caen y el rey demonio se hace con todo el poder. Es otra opción final que, aunque el máster no la haya previsto o no sea forma parte de su historia, se puede transformar en su historia, porque la historia no pertenece en exclusiva al máster. Si el máster va a contar su historia, yo he venido aquí a hablar de mi libro, se acaba el rollo. Yo puedo jugar, pero soy un elemento pasivo, como el que está leyendo un libro viendo una película. Mis acciones no implican nada ni significan nada, porque se van a mermar a pequeños cambios que no tendrán ningún sentido ni significado. Si el máster va en contra del personaje, si el máster quiere matar al personaje, todas las acciones del personaje tendrán grandes implicaciones, porque o mido cada una de mis acciones, o entonces palmo. Y si palmo, gana el rey demonio, y el final cambia. Es a lo que yo me refiero cuando creo que el máster debe de ser enemigo, y no cuenta cuentos. Yo creo que no todas las historias tienen por qué. Por ejemplo, si tú estás jugando al Señor de los Anillos, todos sabemos que el anillo termina en el volcán de Mordor. Sí, pero entonces, Selfiden, eso implica que hay que ceñirse siempre al 100% al lore del universo. Tus personajes nunca van a tener una auténtica implicación a cambiar eso. Eso es algo No interesante, tiene por qué, de ver. pero Yo tal vez quiera jugar A ver, un momento, vamos de uno en uno. Selfiden, y ahora responde Bail, por favor. Tal vez quiera jugar una campaña de Star Wars con los sucesos de pues de la República, de cómo la destruye el Imperio, o quiere jugar una parte del Señor del Anillo con esas cosas de trasfondo, están ocurriendo mientras tus personajes hacen una cosa, los personajes Frodo, Aragorn y demás están haciendo otras. Y no tiene tampoco nada de malo ser un personaje secundario en una historia más grande. Evidentemente. Bail, ¿qué ibas a añadir? No es que tenga nada de malo, obviamente. Si tú quieres jugar eso, me parece cojonudo, ¿no? O sea, cada uno juega lo que quiera. O sea, yo puedo estar jugando al Halo y al lado del otro quiere estar jugando al Candy Crush. Si yo ahí no me meto. La cosa es, ¿queremos que nuestros personajes tengan impacto o no? Si no queremos que tengan impacto y queremos llevar a Don Nadie y Mindundi, que entonces, tanto si jugamos la partida como si no jugamos la partida es indiferente, más allá de que estamos con los colegas comiendo ganchitos y bebiendo Coca-Cola, pues muy bien, nos ceñimos a eso, cuentan tu historia, tú te dejas contar, te dejas narrar y haces lo que crees que el máster quiere que hagas. Si tú juegas para vivir algo épico, donde tú tengas una importancia, donde cada acción cuente, entonces no puedes ceñirte a eso. Porque si no, será otro personaje secundario en una historia que alguien hizo y que tú ni pinchas ni cortas, solamente lo vives. Eres un espectador pasivo. Y creo que el rol siempre ha intentado diferenciar el pasivo del activo. ¿Qué opináis los demás, chicos? Holdurkal, Kamen. Vale, mira, yo por ejemplo te puedo hablar sobre... yo soy jugador de una partida que aquí Selfiden está masteando, que es una de Pendragon. Y se suele dar el caso en el que los jugadores simplemente son meros espectadores, ¿no? Porque estamos jugando una campaña, ¿cómo se llama?
La campaña La de los gran 100 años, campaña. ¿no? Algo así. No, se llama La Gran Campaña. Ya está, de Pendragon. Vale. Pues ese juego en concreto, por ejemplo, está planteado para que simplemente los caballeros de Arturo sean de la historia. Por ejemplo, que puso Celfiden de Siglo de Mordor y tal, tú eres uno que está por allí. Y, por ejemplo, si tú estás jugando, imagínate, a Pathfinder, aunque sea un módulo comprado por alguien y ya haya un final escrito y tal y cual, los propios jugadores pueden hacer lo que les dé un poco la gana y hacer los objetivos o no, y ese tipo de cosas. Y no tienen por qué ceñirse al plan establecido por el máster. Entonces él también, dentro de su función de narrador, tiene que encauzar o lo que dice el libro porque es así, o dice, bueno, pues me voy a dejar llevar y voy a hacerle caso a lo que me están pidiendo mis jugadores, ¿no? Y encauzarlo por lo que ellos dicen, que a lo mejor no sé si saldrá algo mejor, pero es nuestra historia y saldrá más divertida o lo que sea, ¿no? O no más divertida, pero es la nuestra. Entonces, yo no creo que sea malo, por ejemplo, jugar a una partida que ya esté establecida, si después a lo mejor durante el transcurso del juego se da la situación de que los jugadores pues toman esas otras distintas decisiones y el máster sabe encauzar la narrativa hacia donde los jugadores y él quieran, en su conjunto. Al final no dejamos de ser, la mayoría de la gente que juega rol, amigos entre todos, los componentes de la mesa, y a lo que van es a pasárselo bien, normalmente, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que puso antes el Fiden de Cthulhu, dice, no, es que como los personajes no se lo van a pasar bien, los jugadores no lo van a pasar bien. Hombre, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien, por ejemplo, interpretando a un personaje en una partida de terror en el espacio, ¿no? Que era un juego totalmente inventado por un colega. Y era un juego cliché total de lo que viene siendo películas como Alien o videojuegos rollo Dead Space. Tú ahí en verdad te lo estás pasando teta. El personaje lo estará pasando fatal, pero tú eres un espectador de lo que está haciendo tu personaje y tú eres el que el que dirige sus acciones, pero tú al final no dejas tampoco de caer en ese tipo de mejor de cliché de, bueno, pues me asusto. Pues digo, pues declaro que me asusto, ¿no? Y salgo corriendo. Yo no digo que tú te lo pases mal. El máster es enemigo. Un juego tipo Alien, el máster lleva al alien, vaya a matarte. Y te lo estás pasando teta. Y sabes que el máster va por ti. Sí, claro, yo no me refería a que tú te lo pases mal, sino que tú entras en la partida en plan, no, mi personaje, yo sé que el alien, o sea, se lo va a comer. O sea, yo soy un superviviente. O sea, yo no digo que los jugadores se lo vayan a pasar mal, al contrario, se lo van a pasar bien si sus personajes, pues, le pasan cosas, le pueden pasar cosas espantosas o van a sufrir directamente, como en Cthulhu, porque la gente, o sea, los personajes jugadores en Cthulhu se vuelven locos, se mueren con mucha facilidad. Y Kamen, ¿qué opinas de todo esto? Llevas un rato callado. Cuéntanos tú qué pasa por tu cabeza. Sí, que no quería interrumpir, pero yo en esencia opino como Jauma, ¿vale? Pero también querría añadir que no tiene por qué ser malo que un máster cuente su libro, ¿vale? O que sea el enemigo o el amigo cada máster es un mundo, pero yo creo que el libro que cuenta el máster, la historia que cuenta el máster, aunque él la tenga encauzada o pensada, como en parte también, como dice Bael, no pertenece del todo al máster, porque al fin y al cabo los jugadores son personajes que el máster no controla. Al estilo Goblin Slayer, ¿no? El protagonista, o los protagonistas en este caso, no los controla el máster y por lo tanto ellos van creando o van interaccionando con esa historia y se va transformando.
Y aunque al final el máster tenga pensado que acabe de una forma, no tiene por qué acabar de esa forma, y yo creo que muchísimos o prácticamente todos los que masterean lo tienen presente, o al menos lo deberían de tener presente, según opino yo, porque es algo que se ve cuando estás tú interaccionando con los jugadores. Que si no, sus jugadores serían todos unos cracks que saben ya, vamos, que se han leído el módulo de campaña antes, vamos, antes que el máster. O bueno, sea un módulo, Vuestras reflexiones me están llevando a una pregunta, ¿sabes? Porque un poco estáis dándole bastante importancia a los jugadores, al jugador, ¿no? Según diría Bael, tendría el 60% del peso de la campaña. Pero claro, dentro de la amalgama de jugadores, claro, es importante quizás darle una cuota de protagonismo a cada jugador y por ende personaje. ¿Esa cuota de protagonismo debe estar implícita en cada sesión? ¿O tiene que ser, o se puede considerar que a lo largo de la historia cada uno tiene que tener su cuota de protagonismo? ¿Qué opináis, chicos? Vamos a empezar por Bael. Cuéntanos tu opinión. Vale, yo creo que no, que los jugadores no deberían de tener una cuota preestablecida ni predeterminada. No creo que, siguiendo con lo que digo, si el 60% pertenece a los jugadores, vamos a suponer que hay 4 jugadores, que supongo que más o menos es la media, ¿vale? Quiere decir que un 15% es un 15% de cada jugador. No creo que un 15% pertenezca a cada jugador. Creo que cada jugador debe ganarse su espacio y su hueco. Yo puedo ser un jugador más pasivo, ¿vale? En este caso, y disfrutar más viendo lo que hacen el resto de personajes. O simplemente que el trasfondo de mi personaje es que me ha acoplado, porque sí, no tengo que tener un protagonismo excesivo, cuando a lo mejor es que hay otro personaje, yo que sé, Descent into the Avernus, por ejemplo, ¿vale? Yo la estoy jugando ahora, ¿vale? Soy un goblin del bosque y realmente no hay nada que me quiera llevar al Averno a día de hoy. Entonces no creo que tenga que tener una cuota de protagonismo. Estoy allí porque estoy ayudando a otra jugadora que es mi amiga, donde parte de su familia está en el Averno. Creo que es más importante la cuota de esa jugadora que la mía. Y sin embargo, yo me lo paso igual de bien, ¿vale? No tengo por qué tener una cuota de protagonismo para pasármelo bien o disfrutar del juego. A lo que me refiero. Sí. Creo que cada jugador tiene que hacerse su hueco y no en todas las partidas tener el protagonismo. No. Yo a lo mejor en esta partida me he hecho mucho hueco y no vuelvo a tener hueco hasta dentro de 4. Y no pasa nada. O sea, con partida concretamente, en este caso te refieres a sesiones, ¿no? Sí, exacto. Vale, bien. Que no creo que te quede tener en todas las sesiones un de protagonismo para cada uno. Creo que serían además sesiones tediosas. Calculando, y sobre todo para el máster, ¿no? A este le he dado, a este creo que le he dado un poquito menos, le voy a poner por aquí, este que no hable mucho, la otra, pues le voy a poner... No, creo que eso es más trabajo del jugador, el hacerse el hueco en el protagonismo y el llevar a él su cuota. Es verdad que tiene una parte negativa para los jugadores que son más tímidos, pero, digo, es rol. Si hay cosas que puedes trabajar con el rol, son casi todas a nivel psicológico. Empieza a romper esa timidez. Y a lo mejor, si tú le das la cuota predeterminada, nunca se llega a trabajar esa habilidad que podría trabajar él si se le fuerza a que sea él quien tiene que buscar su espacio. Sí, o que se podría hacer como que es algo que le cae del cielo, que no es algo que se haya ganado él por méritos propios. Yo estoy totalmente de acuerdo en esto que tú has estado diciendo, y es que un jugador debería, exactamente como tú has dicho, vamos, es que estoy totalmente de acuerdo palabra por palabra prácticamente, que debería implicarse en la trama principal, que decide, él después quiere aportar una trama secundaria propia, personal, para desarrollar el trasfondo de su personaje, y el máster dice, hostia, Ira, pues voy a utilizar tu recurso de trasfondo para esta parte, ¿no? Que aquí podría hilar con tu trama perfectamente y meterte... Yo qué sé, por ejemplo, Valandil, ¿no? En Descent into Avernus, metió un personaje que era una Drow hermana del personaje de Selfiden. Le vino perfecto para hilarlo por ahí y ahí está, ¿no? Entonces, que los jugadores quieran
implicarse con la trama principal es lo que hay que trabajar, aparte de que al máster le facilita mucho. Yo creo que todo el mundo se implica mucho más y la historia gana muchísimo con este tipo de cosas. Totalmente. Yo Y no es malo que no estoy tengan la cuota. de acuerdo. Pero. Perdón, sigue. Yo estoy de acuerdo en casi todo, sin embargo, opino que a la mayoría de los personajes, bueno, mejor dicho, personajes no, jugadores pasivos y tímidos, hay que darle al menos la oportunidad de poder implicarse, porque he visto en muchas mesas de juego como los personajes, como las personas, los jugadores más carismáticos, más charlatanes y más pesados, acaparan toda la atención. Entonces las personas que apenas hablan y si ya se callan cuando las demás están hablando y haciendo sus cosas, pues he visto gente que no ha hablado en toda la tarde. Entonces el Master, conociendo a sus jugadores, puede mandar a callar, en el peor de los casos, a ciertos jugadores para dejar a otros, sobre todo a los más tímidos, ya digo, que digan algo. O sea, sobre todo si quieren hacerlo. Otra cosa es que no se impliquen para nada y pasen del tema. Eso es otro tema distinto. Sí, claro. Bael, ¿quieres añadir algo? Sí, no, es verdad lo que dice Selfiden, que hay jugadores que se pueden ver eclipsados por otros y que hay que darle el aporte. Pero darle el pie, ¿vale? Creo que es lo que sería lo suyo. No imponerle una cuota mínima. Sí, claro. No. El pie para que salga. No, una cuota mínima no. Decides si la coges o no la coges. Claro. Tampoco es malo no serlo. Vuelvo a lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi partida, pues, soy un goblin, yo voy ayudando tal. Y creo que hablo por todo mi grupo cuando digo que yo no tengo una cuota de protagonismo y yo soy el alivio cómico de la partida. Eso a mí, por ejemplo, personalmente me encanta. Ser un personaje. De hecho, por ejemplo, en una partida de rol en vivo que yo juego aquí en Cádiz concretamente, mi personaje dentro del grupo es el alivio cómico. Mi personaje totalmente está inspirado en Tragabuche, ¿vale? y es totalmente eso. Y es un personaje totalmente secundario, ¿sabes? Y que Claro, la gente al final lo que interesa es que la gente se lo pase bien contigo y tú aportarles eso, ¿no? Ahí está la cosa. Y no es malo. ¿Tengo protagonismo? Pues no lo tengo. No soy el protagonista. No tengo una cuota. Y a lo mejor dentro de ese 60% me corresponde un 1. Claro. Pero en este caso, pues, tu personaje o el mío son los alivios cómicos, que quieras que no, siempre hay un momento de la partida que estás entre colegas, estás tal, te piden la risa, te piden tal, y sin romper la partida ni romper la trama. Creo que estos personajes, por ejemplo, son muy importantes y no tienen cuota de protagonismo. Entonces, Carmen, ¿tienes algo que añadir a esto? Sí. De hecho, estaba esperando a que Bael terminase de hablar para dar mi punto de vista. Perdón, me había parecido que estaba terminando, lo siento. No, sí, que hable él, que hable. Vale, yo diría que el máster no es alguien que deba de dar protagonismo, ni de decir, cállate, hay que hacer que este personaje que no ha hecho nada en la partida, sí, tenga algo de protagonismo. Pero lo que sí creo que debería el máster es evitar los síndromes de protagonista, ¿vale? Como dice Selfiden, hay personajes o personas que simplemente porque son muy habladores o porque tienen mucho carisma o porque son muy pesados o porque simplemente es que quieren ser el protagonista y entonces siempre están hablo yo, digo yo soy el que consigue este arma o si hay que interactuar con este NPC soy yo el que interactúa y ese NPC solamente tiene una relación conmigo porque soy el único que interactúa. Yo creo que eso hay que evitarlo porque ya no estamos hablando de que alguien sea más tímido que otro. Estamos hablando de simplemente alguien con el síndrome de protagonista y eso sí, hay que evitarlo de alguna forma.
Y el máster lo puede evitar, no directamente diciéndole cállate la boca, sino simplemente haciendo que en su historia, por ejemplo, si un jugador quiere estar todo el rato, hablar con los NPCs y llevárselos y tal y cual, pues simplemente el máster puede decir, pues este NPC es que no le cae bien. Este NPC, por lo que sea, es que no quiere hablar contigo. Claro. O si, por ejemplo, es un mago, ¿no? Por decirte, es un mago que siempre está hablando de sus mierdas mágicas. Entonces simplemente puedes decir, mira, que es que el rey de este reino, cuando era pequeño, pues tuvo un accidente con la magia, no sé qué, y es que odia a los magos. Los odia. Es decir, tú con la cabeza agachadita, si obviamente quieres que esta aventura acabe en buen término. Es por poner un Ya. ejemplo, simplemente Esto eso. me lleva a plantearme una cosa, y es que imagínate que en tu grupo Ajá. habitualmente soy 4, pero con cierta irregularidad a la hora de sentarse, vamos, de ir a jugar, ¿vale? A tu mesa habitual de juego con tus amigos. Y claro, tú como máster, para tener al menos siempre un mínimo de jugadores, metes, pues ponte 5 o 6 amigos, ¿no? Unos extras. Pero claro, uno de ellos que está acostumbrado a su X cuota, pues dice, pues ahora resulta y dejo de jugar porque no me siento cómodo, porque tengo menos protagonismo porque hay más gente. No ocurre nada. Tú coges, te levantas, te vas. O sea, aquí todo el mundo tiene que Dramas. ser igual. Ahora. Sí, Yo sí, con como Jaume, Jauma dice. yo estoy con Porque Jaume perfectamente. Si estás molesto porque los demás jugadores también están jugando y quieres jugar tú solo, te compras tu librito, te vas a tu casa, te lo empapas y te autollevas a una partida. Que además Claro. hoy en día hay muchos roles, hay muchos juegos de rol O preparados sea, para que sean O sea, autojugables. vosotros en ese caso consideráis que vuestro amigo barra jugador debería dejar la partida entonces, o gestionarse eso. Que al final jugar a rol es jugar, ¿vale? Y jugar es para pasártelo bien. Entonces, si tú no estás de acuerdo con... es como el que abre un juego nuevo y dice, vale, las instrucciones. Lo primero que pone es pásatelo bien. Entonces, si tú no vas a cumplir esa primera regla, es que este juego no es para ti, ¿entiendes? Entonces, Claro. Y Selfiden, que tienes algo que añadir a esta conversación. Bueno, tanto Carmen como Jauma y Bael han dado su opinión. ¿Querría escuchar la tuya? Yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Si la persona, si este jugador, digamos que eso, que quiere acaparar toda la atención, pero claro, es que el resto de jugadores, tal vez no todos, pero sí que la mayoría van a querer también tener, pues hacer cosas, que el máster esté atento a sus tramas personales, o no a las tramas personales, pero si, oye, si busca trampa, o voy a hablar con este NPC, o quiero saber esto o lo otro de la trama, porque, yo qué sé, estamos en una ruina y he visto una pared llena de símbolos y glifos, y he tirado, pues, quiero que el máster pues esté pendiente y que me cuente ciertas cosas y no esté siempre detrás de este jugador. Y si este jugador quiere tener toda la atención, pues que juegue solo, que juegue con un solo máster, que eso yo no he jugado a día de hoy, pero sé de gente que juega un máster, un jugador. Juegan 2 personas. Claro. Sí, hay que tener en cuenta de que el rol es un juego social y como juego social tienes que mm, entender los sentimientos un poquito de los que juegan contigo, no, no eres el protagonista, sí, solo, porque al menos. al final también jugar a rol es algo que yo considero que es algo muy íntimo, ¿no? Algo para hacer sobre todo entre amigos, que también es verdad, porque sobre todo eso ayuda mucho, tanto los masters como los jugadores, a que como se conocen entre ellos, pues saben dónde están los límites y saben... Pues sobre todo ahora se habla mucho de los límites del rol, ¿no? Sobre lo que se puede hacer o no dentro de una Uy, partida de rol. eso es un melón importante a la hora de abrir, ¿eh? Entonces, por eso, Tengamos sí, cuidado pero- con lo que abrimos hoy. sí, por eso esto es algo superficial, simplemente referirme a que eso se está dando, ¿no? Entonces, si
se da el caso de que, coño, ya no sé exactamente lo que quiere decir. Si los jugadores, como se conocen entre ellos, saben dónde están los límites, yo creo que lo tienen mucho más fácil. Por ejemplo, si me voy a una convención de rol y juego con gente que juega rol también y nos sentamos y no nos conocemos, a lo mejor yo estoy acostumbrado a hacer unas cosas en mesa que los demás no. Entonces, a lo mejor puedo ser visto raro, o al revés, que tú ves a alguien haciendo locuras y dices tú, hombre, córtate un poquito, ¿no? Entonces yo creo que es algo que dentro de un círculo de amigos es mucho mejor, porque en eso de que todo el mundo se conoce, no sé si me estoy explicando. Sí, sí. Y Yo al menos te he entendido. Es un tema además que creo que el tema de las jornadas y los límites lo vamos a tratar en un próximo podcast, porque es un tema muy interesante y da para muchísimo tiempo de conversación. Yo creo que aún más se refiere a las dinámicas sociales que hay en el mismo grupo de jugadores entre amigos. Que, por ejemplo, si entra un amigo nuevo, a mí me ha pasado, de que alguien diga, pues no, pues yo no quiero que fulanito o fulanita entre en la partida. Y tú te preguntas, ¿y por qué? Pues, pues suele pasar también, que a lo mejor ciertos jugadores quieren jugar con su grupo de amigos típico y no salirse de ahí. Eso es una pena y es peligroso, pero también es verdad que es cómodo y fácil en general. Es un tema... En fin, también es un tema adherido a la timidez o no timidez o introversión de cada persona y jugador, o grupito incluso. De todas maneras, creo que el rol aporta mucho, y si hay jugadores que estorban, molestan y impiden, lo mejor es que cojan la puerta y se vayan. Ya no hablo solo del rol como diversión. O sea, es súper divertido, te reúnes con tu amigo o no con tu amigo, con un grupo X, porque habéis juntado para hacer el grupo de nuevo porque no tienes grupo o tal, y te lo puedes pasar súper bien. Es algo con lo que puedes trabajar sin darte cuenta mientras estás jugando un montón de habilidades que pueden salir para adelante, que luego vas a extrapolar a tu vida diaria. Y si hay un jugador que está malogrando todo eso, ni trabajas lo que se puede trabajar sin darte cuenta, ni te lo pasas bien, y encima todo, ya el ir a jugar, casi que a mí me ha pasado de ir a partidas con gente, no con amigos, pero con gente que sí conoce y demás, y después de un par de partidas lo siento como una obligación. Voy a ir por no joder al jugador X, porque si yo no voy, lo fastidio y tal, pero estoy yendo obligado porque este tío o esta tía quiere ser el centro de atención, y cuando no lo es se cabrea y boicotea la partida. Entonces deja de ser ocio. Esos jugadores yo lo tengo muy claro. Me da igual que sea porque quieren acaparar toda la atención o porque se aburren en mitad de la partida y rompen por otra cosa. Me da igual. El jugador que estorba, jugador que se le ofrece la puerta de la calle. Yo eso lo tengo clarísimo. Son muchas personas las que hay en mesa y una no puede fastidiar a 4 o 5. Claro, la toxicidad en los juegos de rol es otro tema aparte. Al menos yo lo considero como tal. Sí, yo creo que es un tema en el que podremos conversarlo largo y tendido, la toxicidad de jugadores en la mesa. Pues para terminar me gustaría plantearos un último tema que creo que también es polémico, creo que se da menos en España, pero son las mesas de juego de pago, ya sea en digital o en físico. He leído opiniones de todo tipo, desde que las mesas de pago matan el rol, matan el hobby o todo está bien. ¿Qué opináis, chicos? Vamos a empezar por Jauma. Bueno, Kamen no ha empezado ningún tema de conversación. Que abra él este melón. Vale, pues abriré el melón y me lo comeré. Yo opino que cada cual tiene su derecho para hacer lo que quiera en cualquier momento, y si un máster considera que su habilidad es lo suficientemente buena como para cobrar,
adelante. Es su partida y él puede hacer lo que quiera. Pero yo no lo haría. Y tampoco pagaría por rol. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el rol es una actividad de imaginación, ¿vale? El rol a priori, y eso quiero que dejarlo bien claro, no se necesitan unas grandísimas habilidades sociales para jugar a rol, ni tener una imaginación desbordante, aunque sea un poco el requisito poder imaginar, ¿no? Simplemente basta con querer contar una historia o querer que tus amigos se lo pasen bien. Entonces yo creo que si las partidas de rol de pago sufren un auge, también van a sufrir un auge los másteres. Van a salir másteres por todos lados. Y yo creo que eso en parte es bueno, claro, eso es bueno. ¿Por qué voy a pagar yo 10 euros? Bueno, las partidas que yo he visto, 5 euros por sesión. A veces he visto más caras, he visto hasta 50 euros, ¿vale? Por sesión. No, por sesión no, pero por, Sí, sí, sí. por un par de No, no, semanas no. de juego. Yo he visto a 50 euros la sesión entre 4 Madre personas. mía. Sí, sí. Bueno, chavales, pues voy a machear por cobrando y nos vemos. No, pero yo he visto, por ejemplo, los 50 euros en one shot y. En one shot, y me practicado. refería yo, sí. No, no, no. Yo lo he visto por sesión de campaña diaria y, en fin, una campaña ya sabemos que puede durar Madre mía. muchas sesiones. Yo lo he visto en one shot, ¿vale? Ya. 50 euros por one shot y a mí me parece excesivo. Pero realmente lo que nos parezca a los jugadores no importa porque van a seguir aportando, van a seguir saliendo esos másteres que cobren. Pero como también van a salir... A ver, creo que Bael estaba pidiéndome la palabra. Ah, sí, perdona, Bael. No, termina, si no has terminado, termina y ahora la cojo yo. Sí, yo simplemente decir que en parte lo veo bien porque van a salir másteres por todos lados. Gente que no va a querer pagar y va a decir, pues ahora masteo yo, gratis, a mi amigo. Y entonces eso va a potenciar el pirateo, muy entre comillas. Y eso es bueno. Yo, La competencia desleal, ¿no? De mastear gratis. Bael, lo veo como coming en el sentido de que lo veo algo bueno. No por el rollo de que vayan a salir muchos másteres para hacer la competencia desleal. Que si salen así, oye, chapó, a mí el máster siempre me ha recordado en mis tiempos a los healers en el WoW, ¿no? Que no había narices de encontrar uno y te mataba y te tiraba años. Y con los másteres siempre ha sido lo mismo. 800 jugadores, pero nadie para coger el libro. Yo lo veo bien porque el rol, a fin de cuentas, es un producto. Lo puedes utilizar como te dé la gana. Pero es un producto, oferta y demanda. No hay másteres y yo me ofrezco a prepararme la partida, a comprarme una campaña para jugarla con vosotros. Y yo, pues pagarme lo hago. Me parece bien. Si la gente no quisiera eso, no estaría teniendo el auge que está teniendo. También nosotros lo vemos muy cómodo. No, eso no debería de ser porque el máster, porque el rol es, porque el rol no sé qué. Claro, aquí todos los presentes tenemos una mesa de juego estable. Si tú te quedas solo, te tienes que ir a otra ciudad, tu grupo se divide y no tienes juego, y a ti eres una persona que tu afición es el rol, te gusta, te encanta, oye, pues ¿por qué no voy a pagar una cuota para meterme en un grupo y poder jugar? ¿Sabes? Yo siempre he sido partidario en los juegos de rol entre amigos, en nuestro grupo. Es decir, tío, hay una persona que se pega el trabajazo padre de preparar la partida, de llevar todas las reglas, de tal, y qué mínimo que todos vamos a disfrutar de ello si todos compramos la campaña, entre todos, y se la regalamos, ¿sabes? Y me sé de muchos juegos, de muchas mesas de juego que lo hacen. Pues estás pagando por jugar, ¿vale? Que sí, que se lo estás regalando a un colega o a tu mesa, pero al fin de cuentas estás pagando. Luego nos ponemos también muy en contra con todo este tema. Pero llevamos siglos comprando partidas ya hechas, ¿vale?
con Descent into the Averno, Neverwinter, la Corona de Carroña, el Ojo del Señor de las Runas, da igual. Y a fin de cuentas, estás pagando lo mismo. Una persona ha hecho una aventura y tú le estás pagando un dinero para que te haga esa aventura. La única diferencia es que no la tienes presente para leértela, pero le estás pagando a un máster que ya la ha hecho previamente y a un tío para que la repita. Estos te ofrecen coger la aventura, hacerla y llevártela. A mí me parece una iniciativa buenísima, ¿qué que te diga? No me parece tan buena cosas que he visto como, venga, si la palma, me pagas 5 pavos y te revivo. Tía, ya meternos en el pay to win me parece mal en un videojuego, en el rol no te cuento. Me das 2 euros y te doy una poción de vida. Madre mía. Coño, ¿en serio por 2 euros? Hombre, pues consigue 50 euros y te la pagas tú. Ya cambia la cosa, ya es un pay to win. Pero pagar por meterte en una mesa de juego, que haya gente que lo haga, a mí me parece perfecto. Bravo por ello y que tengan suerte. Selfiden, ¿qué opinas de este tema? Que has hablado poco. La verdad es que este tema, la primera vez que lo escuché me dejó un patidifuso. No tenía ni idea de que había gente que pagara por jugar a rol. Sí que es cierto que se ve de gente que cobra, digamos, tú tienes que pagar para ir a cierto rol en vivo, pero se entiende por muchísimas razones. Para empezar, porque es un sitio, es físico, tienes que comer, tienes que acampar, en fin, una serie de cosas que, y al final la gente, en fin, lo que los organiza no se llevan nada. Porque se lo gastan toda la organización. Sin embargo, esto, pues, no es que me parezca bien, o sea, yo no pagaría, ni cobraría tampoco por jugar rol, porque me parece algo que se hace entre colegas y demás. Otra cosa muy distinta es que los jugadores pues quieran pagar los dados, pagar la campaña al máster, comprar el material, digamos. Sí, pero Pero- quizás, ¿sabes? El tema de eso del pagar al máster no a veces no es quizás el llevarle las viandas de comida y bebida a la casa X donde se juega y comprar al máster con comida. No quizás es un símil, claro, con tributo. Creo que es así, que llevamos años, yo llevo no sé cuántos años jugando y todo el mundo lo ha hecho y creo que en todas las mesas de juego se hace. ¿Sabes? Siempre se paga de una manera u otra. ¿Qué diferencia hay en pagar con dinero y pagarte en especias? Hombre, quizás es más sutil. No, no tiene nada que yo creo que es mucho más social que la otra. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque una cosa es pagar por sentarte a la mesa a jugar y otra cosa es llevar de comer, si es merienda, el almuerzo o la cena o lo que sea, o incluso desayunar, porque si hay gente que desayuna churros, café y se pone a jugar rol, yo lo he hecho. Wow. Pero que yo no creo que tenga nada que ver, porque hay gente, Bael, que no lo hace nunca, y hay gente que lo hace siempre. O sea, yo conozco personas que van a jugar a rol, se llevan la merienda, esas personas se sientan a escuchar la historia, y claro, lo hace como dice Jauma, lo hace más por el tema social que por el hecho de jugar a rol. O sea, prefieren merendar con sus amigos y la partida de fondo. Pero bueno, esto es otro tema también distinto. Bael, tienes tu derecho a réplica. No, que decía que yo, en las que son digitales, ahí no me meto. Pero, por ejemplo, sí he visto muchos anuncios de juego ya presencial, ¿no? De que el máster pone un sitio, su casa, un centro, y siempre mete en el precio la partida y siempre se incluye comida, por ejemplo. No hay diferencia, entonces, no hay diferencia con el juego en vivo, ¿no? El juego en vivo está bien pagarlo porque tienes que pagar disfraces o acampada. Hostia, te estoy invitando a mi casa, me he comprado una campaña, la he preparado y os estoy poniendo bebida y comida en la mesa. Sigo, o sea, a lo mejor que soy torpe, sigo sin ver la diferencia entre que yo te dé 5 euros por sesión y que me ponga bebida, comida y me haga la partida, a que diga, venga, toma, 60 pavos de campaña para ti, llévamela.
Te estoy pagando por sesión. Pero Yo he hecho un desembolso para jugar a rol. Sí, pero es que te olvidas del componente emocional. Te olvidas, yo creo que es un poco parecido a como en qué se diferencia irse con una profesional del amor y pagar que en gastarte con tu novia una cena en un restaurante de no sé cuánto. Estás pagando igualmente, ¿no? Para obviamente lo que hay detrás de eso es más que el hecho de pagar para obtener algo. Si yo traigo patata a una partida de rol, porque para mis compañeros, no solamente para comprar el máster, no solamente, pues diría que lo hago porque me apetece, porque son mis amigos, porque quiero pasar un buen rato con ellos. Ahí está el componente del amor, ¿no? De la amistad, de Pero, los sentimientos y las buenas intenciones. pero has gastado dinero. A ver si lo reduce a gastar dinero. Has gastado sí, dinero para pero jugar a rol. ¿cuánto te cuesta, por ejemplo, Bael? Me quiero comprar una campaña de Pathfinder. ¿Cuánto me cuesta? 50 euros. 50 euros, los dados ya los tengo, los libros básicos ya los tengo. Lo único que me falta son las comidas. ¿Cuánto te puede gastar cada sesión en comida? Porque si cada uno te paga 5 euros y son 4 personas, pues son 20 euros. 20 euros. A una hora cogiste, ¿verdad? Pero es que hay otras que pero cobran bueno. 50 euros. Pero Hay otras cosas que amortizar, cobran 50. amortizar, por ejemplo, un juego como Dungeon and Dragon es costoso, ¿eh? Está hablando de que los libros, solo los libros básicos, estamos hablando de que son 180 euros. Solo los libros básicos. Lo Bueno, mínimo para hacer máster. eso sí te lo quieres comprar, porque también lo puedes tener en PDF, que te sale más barato. Bueno, O también te lo puedes Sí, también te puedes descargar. pirata y entonces no te has gastado un duro. Pero vamos a ver. Vamos a Que ir. claro que sí. con Y hay toda muchas la páginas. legalidad vigente. el Con toda la amigo legalidad Jauma quiere intervenir cuando podáis darle un hueco. No, bueno, era simplemente que. Bueno, termina, que no tengo problema ninguno. No, y llevo todo el rato hablando. No te preocupes. Vale, no. Era porque en este tema, por ejemplo, no he dado mi punto de vista de a qué estoy a favor o en contra, ¿no? Y tal. Yo en este tema veo pros y contras y pros. El pro más grande que le veo es que está muy bien planteado para gente, y ahora me explico, ¿vale? Para gente que no tiene amigos. Y no quiero decir gente que no tenga amigos, sino gente que no tenga amistades que jueguen al rol. Porque tontería, a lo mejor a ti te gusta mucho el rol, pero a lo mejor de tu círculo de amistades eres el único. Entonces, te ayuda mucho a ponerte en contacto con otra gente. Entonces, ese es el gran pro que le veo. Y ahora, por ejemplo, con respecto a los contras, ¿no? Pagarle a alguien un sueldo, como quien dice, entre comillas, porque al final no deja de ser un sueldo, porque es una cuota, ¿no? Mejor dicho. Entonces, pagarle a alguien una cuota por jugar, yo opino que... a ver, me voy a intentar explicar. El máster tiene ahí un compromiso demasiado fuerte como para que no todo el mundo le gusta todas las secciones de una campaña. ¿Vale? Por ejemplo, si un máster tiene 4 jugadores y hay una sección que por lo que sea es más floja porque es un trámite entre una aventura y otra, o que simplemente hay un jugador que no sale contento de esa sección, ese jugador ha pagado 5 pavos o lo que sea, de lo que estamos hablando, porque aquí se ha dicho ya 50 y todo, que me parece ya una locura. Entonces, ese jugador que está pagando tiene que verse también satisfecho con lo que está comprando, porque al final está comprando por jugar, no está comprando el juego. Por ejemplo, a Selfiden hubo una vez que entre los jugadores que él tenía, pues le regalamos efectivamente un modulito chiquitito, una tontería sin importancia de... ¿Cómo se llama esto? De Pendragón, ¿no? Que era el de Damas y Caballeros. Bueno, pues ya que ella estaba dirigiendo para nosotros y tal y cual, pues se lo regalamos para ver si lo quería meter en juego y tal.
¿Qué pasa con esto? Yo creo que no es lo mismo tener el detalle, ¿no? Porque aparte de que al final es como un poco autorregalo, ¿no? Entonces, yo eso no lo veo tan mal porque al final quien lo va a disfrutar, aparte de él, que le van a venir muy bien esas reglas nuevas que le vengan y tal, como tú que las vas a disfrutar jugándolas, yo no lo veo tan mal en el sentido de que... Al revés, lo veo perfecto, Hombre, de hecho. no, En no deja de, comparación a pagar bueno, por jugar. Es que no para deja pagar de por ser un jugar, regalo entre amigos, vaya. claro, es que no lo mismo el detalle, es como lo que Mm. decía también Carmen, que no lo mismo el detalle y las formas, ¿no? de lo social con respecto a lo otro, que es como un compromiso y un trabajo, ¿no? Es como, no sé, que el otro pro que también veo es que si el máster se ve capacitado como para cobrar por ello y se gana un dinero extra pues, que le venga perfecto, pues adelante, ¿no? Es como el que se abre un OnlyFans, ¿no? Sí. Entonces, pues, si quiere cobrar haciendo algo que la gente está dispuesta a pagarle, adelante. Pero que haya encima de todo gente que te haga un pay to win, por ejemplo, eso es, vamos, un disparate gordísimo. Yo quería añadir una cosilla, y ya para completar un poco mi opinión, y es que lo de que el pago se compensa de alguna forma con los snacks, con la comida y la bebida que los jugadores traen, realmente eso solamente se aplica a las partidas físicas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que muchísimas, si no un gran porcentaje de las partidas que se pagan son online. Mm. Claro, y no solamente el pro que pueda tener es que si alguien no tiene amigos, pues, o un grupo puede encontrar un grupo de pago, también es que hoy en día se puede jugar con gente totalmente Ujú. desconocida gratuitamente a través de las plataformas que hay para ello. Ese va a ser un melón que abramos próximamente. Yo El podría tema de apostar. el rol de mesa versus o en comparación con el rol online. Claro, porque justamente ahora estoy viendo, por ejemplo, de alguien que está organizando tres partidas de la misma campaña de la maldición de Strahd a través de internet, cobrando $10 estadounidenses por sesión, Vaya por Dios. ¿vale? Y es online, quiero decir. Ahí no pone comida y no pone... Bueno, pone lo que es la campaña, pero tampoco sé si la campaña vale tanto como para justificar 10 pavos por partida. No lo sé. Evidentemente, evidentemente. Yo creo que esto sobre todo acerca mucho a la gente, como dije, ¿no? En resumida cuenta, gente sin amigos que jueguen a rol, con todo este tema del COVID. Yo creo que ha nacido mucho con respecto a eso, de que la gente no podía salir de su casa. Y voy a poner un ejemplo. Las partidas antes de esto, ¿no? Casi siempre eran presenciales. Es muy raro que hubiera partidas online. Entonces, por ejemplo, yo te puedo hablar de un tema personal en el que un máster quiso mastear una partida totalmente gratuita a los jugadores que la jugaron, entre ellos era Cerfiden otro, y, y fue un numerito, además fue magnífico. Fuimos a nuestra tienda habitual, ¿no? Un amigo fue a la tienda habitual de esta de rol, ¿no? En plan de manual y tal, de tienda friki. Y se encontró de repente en la puerta un cartel, el típico folio impreso con un texto y abajo recortes de número de teléfono para que tú arranques el número de teléfono. Y ponía, se busca aventureros. Y era como dentro, como on roll. El máster se había currado un cartel que buscaba aventureros para su partida de rol. Entonces, fue una forma muy bonita de llamar la atención a gente que va allí. Resulta que era un hombre mayor, más mayor que nosotros en ese momento, que nosotros éramos chavales de, si no me equivoco, de 17, 18 años, y él tendría 30 y algo. Esa es la edad que tenemos nosotros ahora, fíjate tú. Y resulta que él se había ido a vivir fuera a Madrid y ahora a la vuelta pues no tenía su grupo de jugadores.
Entonces, porque habían pasado como en plan 15 años, imagínate, ¿no? Entonces, pues, él quería mastear y la forma que tuvo de encontrar jugadores fue ir a esa tienda y poner ese cartel, ¿no? Y decir, bueno, pues ya que no tengo jugadores, pues que vengan ellos a mí, ¿no? Entonces, pues, la verdad que fue una forma de encontrar jugadores para su propia partida y totalmente gratuito todo y magnífico. Me encanta. Pues creo, chicos, que ya llevamos un buen rato de charla y para no agotar a nuestro público, vamos a dejarlo por aquí por hoy y con muchos temas muy interesantes en el tintero para nuestra próxima jornada de tertulia rolera en Café on Roll. Pues nada más que añadir que muchas gracias a todos por vuestra participación, opiniones y anécdotas. Muchas gracias a ti, Valandi. Eso, gracias a ti, Valandi. Venga, Sí, me lo pasa muy bien, Balandí. pues nada, chicos. Nos vemos en la siguiente. Nos Hasta vemos luego. en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.